es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos del municipio de Guatapé, más o menos a 1 hora y media de Medellín, se dedican sobre todo al turismo, pero también muy cerca del municipio de Guatapé está el municipio del Peñol, donde siembran papa, yuca, frijol. Obviamente todos los campesinos tienen los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19 y cuentan con la acreditación del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Bienvenidos al capítulo de hoy. En toda explotación deben haber animales dispuestos para reposición. Por eso en el siguiente informe les vamos a contar cómo adaptar las borregas para disposición y qué características deben de cumplir. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre los efectos negativos del cambio climático en el cultivo del arroz. Por ejemplo, esto afecta la calidad del grano. En el siguiente informe les plantearemos algunas soluciones. Todos los detalles en un momento. La maduración del agua en los estanques es fundamental para la cría y el desarrollo de los peces. Por eso en el siguiente informe les contaremos sobre el paso a paso de este procedimiento. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. ¿Cuáles son las borregas de reposición? Para entrar un poco en contexto de la importancia de estos animales y cómo debe ser su manejo, entendemos por borregas de reposición aquellas hembras que cada ovinocultor selecciona para entrar a reemplazar a las que están activas y hayan cumplido su ciclo reproductivo a los 8 o 9 años o hayan sufrido de alguna enfermedad. Es primordial que cada productor haga una selección previa y con anterioridad de estas borregas, pues debe haber un 15 a 20% de animales para reposición en cada rebaño. Estas ovejas de reposición, yo debo hacer una selección, deben de venir de una muy buena genética, porque van a ser mis próximas madres, de una muy buena genética, que no tengan problemas infecciosos ni que hayan tenido ningún tipo de enfermedad. Este animal de reposición es ideal hacerle un buen crecimiento con una muy buena alimentación, ideal, como siempre hablamos, forraje de muy buena calidad, para que mi animal alcance su peso rápidamente, que es el 65-70% alrededor del año. Estas borregas deben ser servidas entre los 8 hasta los 18 meses de vida. Por ello, la alimentación debe ser rigurosa, pues aún se encuentran en crecimiento. Según expertos, la alimentación implementada por el productor durante esta etapa de crecimiento definirá la vida productiva de la hembra a futuro. Si no alcanza un peso mínimo de 35 kilogramos, dará corderos desnutridos y por ende se replicará esa misma condición corporal en el hato. Hay que tener en cuenta que esta borrega de vientre todavía está en crecimiento, ¿sí? Llega a su primer parto y todavía sigue creciendo hasta llegar a su peso adulto. Entonces sí es importante darle una muy buena oferta forrajera con muy buena calidad de proteína. Los pastos pueden tener alrededor de un pasto bueno desde 10 hasta 18% de proteína, entonces un pasto de muy buena calidad y a veces hacer alguna suplementación. Recordemos que esta borrega está en crecimiento, sigue creciendo. Entonces, ideal hacer esto. Procure tener mucho cuidado con dejar que los machos monten a las hembras antes de los 8 meses, pues a esta edad aún no ha desarrollado completamente sus tractos reproductivos y su peso es muy bajo, lo que puede provocar partos distóxicos. Sin embargo, si esto sucede, tenga en cuenta estos suplementos para facilitar el mantenimiento de la borrega. También debería darle un suplemento, darle concentrado, darle maíz, una soya, un producto que tengamos en la región para ayudar a finalizar este animal, porque si queda muy pequeña, lo más seguro es que sus crías van a ser muy pequeñas y posiblemente no tenga una muy buena habilidad materna y se nos mueran las crías. El flushing puede resultar una buena opción para incrementar el peso de las borregas dado el caso de que no hayan alcanzado un buen peso al año de edad, pues esta metodología incrementa los niveles de proteína, energía y minerales del animal y amplía la posibilidad de dar a luz a más de un cordero por parto. Sin embargo, no olvide que una hembra con una condición corporal superior o inferior a 4 no se reproducirá de manera correcta o no será buena borrega de reemplazo. Y voy a tener animales que voy a dejar ya para descarte. En este momento la mayoría de granjas están en crecimiento, entonces tienden a dejar es todo. Ideal, seleccionemos. Hay animales que nacen con algunos problemas belfas, con problemas de tren anterior, tren posterior, entonces sí tenemos que hacer selección porque eso se puede llegar a transmitir.
a nuestras siguientes generaciones. Es ideal mantener a las borregas en el mejor estado sanitario posible, pues si estas padecen de alguna enfermedad o problema genético, de seguro lo transmitirán a sus crías. Para ello, opte por realizar el test de FAMACHA, el cual permitirá tratar a los animales de forma individual dependiendo de su inconveniente. Que ya tiene unas mucosas muy pálidas y es importante hacer ese chequeo mensualmente. El que tiene rebaños ovinos debe mensualmente revisar sus animales, es en forma preventiva, sale mucho más barato que ya que mi animal que esté enfermo. Se le hace una revisión de mucosas y animal que esté positivo a FAMACHA, que son principalmente parásitos gastrointestinales, se le debe hacer una aplicación de un antiparasitario. Por último y no menos importante, recuerde seleccionar a las borregas con las mejores características físicas y genotípicas, que provengan de padres y madres con excelente habilidad materna, rapidez en la conversión alimenticia y libres de enfermedades hereditarias, esto con el fin de mantener el ritmo productivo y con resultados sobresalientes. Sara Cristina Usma es la responsable nada más ni nada menos que de la comercialización tanto del huevo como de las gallinas de final de ciclo, es decir, que al cumplir el año y medio de producción dentro de la avícola La Caridad, ubicada en Ibagué, Tolima, no tienen otros usos que el descarte. Por ello, desde marzo del 2020 su aliado ha sido Internet. La comercialización era muy difícil porque no teníamos como el flujo de sacar todas estas gallinas, debido a que no eran muchos los compradores que estaban como activos en ese momento. Entonces, lo que pasaba era que tocaba sacrificarlas y era un producto del cual la empresa para la cual trabajo tenía pérdidas. El precio ahora es muy bueno, pero varía de acuerdo pues como a los temas de mercado y de temporada. Pueden haber temporadas en que la gallina se puede negociar en 10.000, 12.000 pesos, como ahora que se está negociando en un promedio de 16.000 a 18.000 pesos. Sara Cristina se inscribió a una plataforma de subastas en la que logra vender hasta 1.000 gallinas en una sola semana. De esta manera no solo evitó que las ventas cayeran, sino que las potencializó y las llevó a otros departamentos. Iniciamos con aproximadamente entre 8 o 10 compradores por subasta. Hoy ya podemos decir que gracias a esta plataforma tenemos un grupo de entre 35 y 50 compradores fijos. En un año normalmente se vendía el 75% de las gallinas con éxito, versus el año pasado, que fue un año de pandemia, tuvimos un éxito entre el 85 y 92%, entonces fue un año excelente para nosotros. Una de las plataformas piloto que, a pesar de dedicarse a otro tipo de ventas, puso de moda las subastas de animales en 2020 como medida extrema ante la pandemia en Colombia, asegura haber movido en ese mismo año ventas por 9.400 millones de pesos. Nosotros vendimos más de casi 800 lotes el año pasado, con cantidades desde 1.000 a 10.000 unidades por lote. Se dice que en Colombia la industria avícola representa el 32% del Producto Interno Bruto, y pues hay un margen de negocio muy interesante de grandes, pequeños y medianos empresarios que están viendo a través de las subastas como una oportunidad de venta. El aprovechamiento del modelo iría en aumento y expandiéndose a otras modalidades. Normalmente cada mes estamos teniendo una oferta de 200 a 300.000 unidades. En este momento estamos centralizados en la región del Tolima y en la región de la costa estamos haciendo algunos pilotos también para empezar a desarrollar el canal allá, pero sobre todo estamos en la región del Tolima. También estamos viendo que los pollitos de cría también pueden ser un producto interesante para mover a través de la subasta. Highline, la gallina brown, la café, ponedora, y la gallina Gross, la gallina Ross que es blanca y que es para producción de carne. Tanto los clientes como las plataformas coinciden en la necesidad de mayor cobertura de Internet y de capacitarse en el conocimiento de la estrategia y de la seguridad de los datos a través de la red. Que su información sea clara, que sea pública, que tengamos acceso a toda la información detallada de cuál es la comisión que se le cobra al comprador, cómo se hace el cobro, cómo se maneja todo el proceso desde que nosotros entregamos el producto hasta que ellos lo publican, lo comercializan, hacen el contacto con el comprador y realizan el cobro, y posteriormente pues se coordina el retiro. Se habla de que las circunstancias de la pandemia nos impulsaron 20 años hacia el futuro en cuanto a la conectividad y nos dieron ese impulso que necesitábamos de manera inesperada.
pero pues no siempre estamos preparados, el alcance todavía es limitado, sobre todo a las regiones más apartadas. Cifras oficiales aseguran que durante 2020 la avicultura colombiana creció 1,82%, la producción de huevo en particular habría incrementado 13,9%, mientras que la producción de pollo se ubicó en 1,6 millones de toneladas. Las donadoras son las hembras que aportan el óvulo fecundado para ser trasplantado al útero de otra hembra receptora, encargada de culminar el proceso de gestación. Para que sea un traspaso exitoso, es necesario que la donadora sea estimulada para una ovulación, que se realice una adecuada recolección y clasificación de embriones y que se lleve a cabo una sincronización de los ciclos reproductivos con las receptoras. O sea, que podamos obtener de ella otros animales que nos tengan características similares, en caso de la reproducción, de la fertilidad, de ganancias de peso. Entonces, utiliza uno a través de la evaluación de los animales sobresalientes. Las hembras sobresalientes que vienen con unas ganancias de peso excelentes, que al parto han sido de muy buen peso, que se destacan por varios índices que se tienen, son los animales que van a ser objeto de donadoras. Quiere decir que a ellas les vamos a obtener los ocitos y a través de eso vamos a hacer una fertilización, ya sea in vitro o a veces por lavado, y hacemos la fertilización con semen de la misma raza y a ellos luego los vamos a transferir a unas receptoras que también se han trabajado. El objeto de esto básicamente es obtener al máximo la calidad y la multiplicación de la genética de estos animales. Los requisitos para la selección de las donadoras son: no presentar enfermedades ni hereditarias ni de reproducción, tener un buen historial reproductivo, alto valor en el mercado, ciclos regulares, no ser demasiado viejas. En esta técnica es fundamental que las características que adquieren las crías sean de la hembra donadora y no del macho o de la hembra receptora, aunque las condiciones ambientales podrían influir en el éxito de la gestación. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la Brahman roja tenemos la caracterización racial, su cabeza, una cabeza femenina, con unos ojos bien achinados, orejas bien puestas, hocico amplio, un cuello muy largo, femenino, con unos pliegues de la raza. Esta característica de los pliegues en el Brahman rojo es muy importante porque nos está indicando que es un animal que tiene adaptación a las temperaturas. En este caso, las características que se destacan en los pliegues del cuello denotan la adaptación que tiene el animal, tanto para el control de las moscas y garrapatas como para el control de la temperatura. La pigmentación de la piel, los dorsos, estructura ósea y una buena musculatura son indicios de que el ejemplar es una buena multiplicadora. Sus características ya como tal de ganado productor de carne, que es los dorsos, un dorso muy fuerte, una jiba muy bien colocada, su hueso redondo y una buena musculatura. La musculatura es muy importante porque básicamente son los animales para carne y estos animales son los que van a servir como multiplicadores precisamente de estas características importantes. Los registros son fundamentales para el éxito de esta técnica. Determinar los ciclos y las duraciones, registrar el peso, los cambios de alimentación y comportamiento conducen a un eficiente proceso de transferencia. Bueno, las donadoras tienen varias características y es que cuando vienen ya de madres probadas, esas primeras hembras novillas pueden ser objeto de ser donadoras antes de tener su primer parto. Sin embargo, es muy importante que se evalúen las vacas ya paridas para saber cómo es su fertilidad, la calidad de la producción de leche, cómo sacan una cría al destete y de ahí en adelante cada año se va evaluando el desempeño de sus crías. Una donadora puede durar, hay donadoras de 15 años, 16 años, que todavía siguen dando fertilidad. Los programas de reproducción deben estar acompañados de una estrategia integral de la finca, con cuidados sanitarios, un control efectivo de parásitos externos e internos, un control de las enfermedades reproductivas a través de sistemas de vacunación y un plan nutricional que permita que los animales expresen todo su potencial productivo. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: el árbol Guanacaste, o también llamado piñón de oreja, produce el fruto conocido como A. Orejero, B. Guaymaro, C. Iguaraya. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta.
Pregunta, el árbol Guanacaste o también llamado piñón de oreja produce el fruto conocido como A. Orejero, B. Guáimaro, C. Iguaraya. La respuesta correcta es la A. El árbol Guanacaste es un árbol nativo de América, de regiones tropicales, templadas y cálidas. Es conocido por dar un fruto casi circular que semeja la forma de una oreja. Tiene unos 5 a 12 centímetros de diámetro y contiene de 5 a 20 semillas ovoides, duras y aplanadas. Estudios recientes revelan que el aumento de 1 grado en la temperatura causaría implicaciones serias en las diferentes producciones agrícolas. En el caso de los cultivos de arroz, su rendimiento caería un 3.2%. Y para prevenir este escenario, los agricultores pueden aplicar diferentes metodologías que ayuden a las plantas a soportar situaciones extremas frente al cambio climático. Pues el clima está directamente ligado pues como a la producción hormonal de las plantas. Entonces esto se puede ver afectado en la producción. Es por eso que es tan importante hacer un plan de bioestimulación con productos que estén ricos en auxinas, citoquininas y giberelinas. En esta zona del Casanare, como en diferentes etapas del ciclo del cultivo, no cae suficiente agua. Entonces hay 3 etapas fundamentales en las que puede ser crítico el no caer suficiente pues, agua, que es, digamos, en la etapa de germinación o puntilla, que lleva ahí más o menos el arroz 5 días, que al no caer suficiente agua se puede ver afectada pues el tema del número de plantas germinadas, de población. El estrés hídrico en las plantas de arroz repercute en la disminución de los porcentajes de granos enteros, afectando directamente el número de panículas por metro cuadrado, así como el rendimiento y la calidad industrial del grano. Ya en una segunda etapa, que es en la etapa de primordio o aplicaciones de hoja, que es más o menos a los 35-45 días, puede tender a encebollarse. Y en la etapa reproductiva, que ya en la etapa pues de espiga, tiende a que no haya un suficiente pues llenado de grano, se tiende a dañar pues el arroz. Los cambios bruscos de temperatura impiden procesos vitales para el cultivo. La germinación se inhibe a temperaturas menores a 10 grados centígrados. La decoloración de las hojas puede ocurrir entre los 7 y los 12 grados y el macollaje se ve reducido por temperaturas que sobrepasen los 33 grados. Todo va ligado a un análisis de suelo adecuado, a un plan nutricional balanceado y a una variedad adecuada para la zona. Yo creo que de acuerdo al análisis de suelo, para llevar un plan de fertilización que permita a la planta salir del estrés hídrico que presente y así poder tener una producción excelente, ¿no? Entonces, de acuerdo al plan de nutrición, se debe manejar los productos requeridos para tal aplicación, ¿no? Hugo Serrano, agricultor de Yopal Casanare con 12 años de experiencia en cultivos de arroz, asegura que cuando se presentan cambios climáticos siempre deben tener en cuenta productos que le ayuden a la planta a reducir el estrés térmico y continuar su desarrollo para lograr el rendimiento esperado en términos de productividad. Podemos manejar el potasio, el calcio y el silicio, que nos pueden ayudar a la planta para mitigar el estrés hídrico, ¿no? Aplicar estimulantes vegetales a base de quinetinas puede promover la división celular y el crecimiento constante de todos los órganos de la planta, especialmente durante el manejo en condiciones de altas temperaturas y falta de agua. El proceso de maduración consiste en lograr que el agua que se va a utilizar para el proceso de cría de peces tenga las condiciones ideales en cuanto a la cantidad de zooplancton y fitoplancton presentes en el cuerpo hídrico. Eso ayuda a complementar la nutrición de los peces y obtener pesos ideales. Este es el paso a paso del proceso. Lo primero que hacemos es un proceso de captación.
nosotros tenemos una bocatoma en la parte alta de la Hacienda California, de ahí se conduce a este tanque. Este tanque nos permite tomar los parámetros, medir los parámetros preestablecidos del agua, que no hayan habido variaciones. De aquí el agua es conducida a los estanques. En los estanques el agua llega, se deja que se estabilice durante un periodo aproximado de 5 días y después de esos 5 días se toma un parámetro para mirar cuál es el procedimiento técnico que se le debe hacer al líquido. Ese procedimiento puede ser agregar más nutrientes, puede ser 777, puede ser urea, y esos nutrientes pues apoyan al mejoramiento de la calidad de la presencia del fitoplancton y el zooplancton en el agua. Durante el proceso se evalúan varios parámetros que dan origen a la presencia de microorganismos que son de gran beneficio para el desarrollo de los peces. Principalmente pH, dureza y alcalinidad del agua. Esos son los parámetros que se miden en cada uno de los procesos para, bueno, en principio cuando arranca la producción se midieron, se tomó una medición inicial para saber si se podía tener un cultivo de peces con estas condiciones de agua. Después se validan que las condiciones no hayan variado y a continuación empiezan a hacerse ya las evaluaciones de cantidad por millón de presencia de microorganismos benéficos. Una vez culminada esta etapa, se recolecta cierta cantidad de agua y se lleva a un laboratorio para ser estudiada con el fin de determinar la cantidad de microorganismos que se quieren mantener. Después de que culmina el proceso de maduración, de estabilización del agua y se le han agregado los nutrientes adicionales que haya determinado el técnico, se hace un proceso de recolección del agua con unas mallas. Es un proceso recurrente. Esas muestras se llevan al laboratorio y se estudian para saber cuál es el porcentaje, cuál es la cantidad en partes por millón de presencia de los diferentes microorganismos benéficos que queremos mantener en el agua. Los principales aportes de estos microorganismos giran en torno a la nutrición de estos animales que se reflejan en ganancia de peso, calidad de la carne, vitalidad, entre otras. Precisamente son aportes para la nutrición. El pez filtra estos microorganismos, estos zooplancton y fitoplancton a través de sus agallas, los absorbe en su organismo y contribuyen a la mejora del peso y de las cualidades también de la carne y las diferentes cualidades deseables en el pez. Es importante mencionar que la maduración de estanques en tierra a estanques en geomembrana es muy diferente, especialmente en el equilibrio microbiano del agua. Las diferencias pueden ser muchas, pero en particular puede deberse a la intensidad en unidades cultivadas por metro cúbico de agua, en las diferentes cualidades del agua que vamos a tener, porque es diferente tener un pozo en tierra que un pozo en geomembrana, y pues de todas formas las diferencias las evalúa un técnico que es el que define cuál es la mejor forma de mantener el equilibrio microbiano del agua para el beneficio de los pescados. Si se logra un proceso adecuado de maduración de aguas, se reducirá la mortandad de peces y las deficiencias en la nutrición. La recomendación que hacen los acuicultores es consultar a un técnico para que se evalúe cuáles son los parámetros correctos con el fin de mejorar las condiciones del agua y hacer un correcto seguimiento en todo el proceso de crianza de peces. Bogotana y máster en Administración de Empresas, María Elisa Monroy no se conformó únicamente con apoyar a sus familiares en las labores agropecuarias. Desde muy pequeña quiso ser la protagonista y vio en la educación la fuerza capaz de transformar su entorno. Hoy representa nada más ni nada menos en la región andina, Centroamérica y el Caribe a una de las mayores compañías globales de investigación en su sector agro, razón por la que habla con razón y con autoridad del campo colombiano. El campo colombiano ha avanzado muchísimo. Siento que falta, y sobre todo en el tema de la equidad entre los hombres y las mujeres, el acceso a recursos, el acceso a la tenencia de la tierra, falta. O sea, vamos por buen camino, pero necesitamos continuar. El reto de producir alimentos para la gente y para una población creciente va a seguir estando presente. En sus 16 años en la compañía, María Elisa asegura haber logrado que el 25% de sus trabajadores sean mujeres. Desde su experiencia cree que la falta de oportunidades es una de las principales brechas, sumada a la baja remuneración, titulación de la tierra y otras aristas como la posibilidad de acceso a créditos, aspectos mencionados incluso por un reciente estudio del Ministerio de Agricultura.
Hemos mencionado el estudio que la brecha llega a ser hasta del 40% menor de remuneración para una mujer, porque tú sabes que aunque el predio sea un hombre, seguramente la mujer detrás está colaborando muchísimo, pero en la actividad en los 2 millones de agricultores que censaba o manifestaba ese estudio, solo el 26% eran mujeres. Y de ahí nos mencionaba que, por ejemplo, casi el 14% de los hombres acceden a créditos, mientras solo el 8% de las mujeres, y que a las mujeres les daban menos dinero por crédito solicitado que a los hombres. Nuestra entrevistada cree incluso que pueden existir subregistros de la cantidad de mujeres que se dedican a las labores agropecuarias, más ahora con el impacto de la pandemia del COVID-19, con la que, según la Organización Mundial del Trabajo, las mujeres perdieron muchas de sus conquistas logradas en los últimos 11 años. En algunas cosas nos sirvió para preguntarnos y pensar y planear diferente, pero algunas brechas las abrió, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de la mujer, no solo en lo rural, sino también en lo urbano, pues fueron las personas que más se afectaron. Las mujeres es quienes más tuvieron que estar en casa, estar con el cuidado de los niños, perdieron mucho más trabajo. El consumo tuvo un cambio drástico y creo que hace que todo el mundo hoy tenga que ser más cuidadoso en cómo invierte, dónde invierte, en cuidar mucho su cultivo, en cuidar mucho sus opciones, en diversificar también. Probablemente no vas a sembrar más de lo mismo, vas a tener que preguntar qué se va a demandar más, qué no, cómo te cuidas. No todo estaría perdido. El mismo estudio del Ministerio de Agricultura resalta el nivel educativo de las mujeres, convirtiéndose ellas en el eje transversal de la recuperación económica. Ahí está la responsabilidad de los empresarios del campo, llamados a considerar su organización, tesón, valor agregado que ellas le inyectan a las empresas y su manera de abordar las dificultades. La mujer rural está en promedio casi un año más escolarizada que el hombre, probablemente porque el hombre salga más temprano a trabajar las parcelas o el campo. Entonces, eso nos gustó en el sentido en que la mujer está permaneciendo más. ¿Qué es lo que sí pasa cuando abres una posición para salir a buscar en el campo y llenar tu posición? Probablemente te lleguen el doble de hojas de vida de hombres que de mujeres, porque no tanta mujer escoge la carrera de agronomía per se. Ahora el mayor desafío estaría en vencer el machismo orquestado muchas veces por las mismas mujeres. Pero yo creo que tiene que empezar a pesar más la fuerza acá, ¿sí? La fuerza de la cabeza, y esa pienso que es igual. Hay países que yo te podría decir que considero son mucho más machistas y es más complicado entrar, por decir un México, algunas veces como que te dan el chance, pero de pronto no están tan abiertos. De corazón te digo que donde veo que hay mucha más apertura es en Colombia. Otro desafío en medio de la necesidad cada vez más apremiante de producir alimentos sanos y suficientes es garantizar el relevo generacional. Tenemos también la responsabilidad de hacer el campo atractivo para que los jóvenes se quieran quedar, ¿sí? Y para que vean que es una profesión que se está modernizando y que cada vez tienen más opciones para acompañar a sus padres en esa jornada. La mujer es quien ayuda a manejar las cuentas del cultivo, quien propende por los pagos a tiempo, por recibir y organizar per se el negocio, pero también en su rol de madre. Hemos visto que muchos de los hijos que migran a las cabeceras municipales o a las ciudades siempre regresan como a visitar a sus padres, y lo que hemos visto que les están ayudando es hacer el vínculo con la tecnología, y ahí es donde creo que pueden cambiar las cosas. La premisa es que los trabajos no tienen género y que cada quien debe arriesgarse por conseguir lo que le apasiona sin desanimarse ante las dificultades. Al regreso, veremos cómo el uso de los drones es muy útil para el análisis de los suelos, y veremos también cómo suministrar calostro artificial a los corderos de su explotación. Ya les contaremos cómo utilizar adecuadamente los drones en el campo de nuestro país. Por ejemplo, para saber cómo está el crecimiento de los pastos. Estas herramientas tecnológicas son fundamentales para los campesinos y ya les contaremos las razones. Ya les hablaremos sobre la importancia de la leche calostro artificial para los corderos. Por ejemplo, para disminuir problemáticas cuando hay partos múltiples. Todos los detalles de este procedimiento en un momento. En Colombia se comercializan alrededor de 700 especies de orquídeas de diferentes colores.
Sin embargo, se considera que el 30% está en peligro de extinción. Por eso los investigadores de Bogotá están desarrollando un método in vitro para su propagación. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. El dron es una de las principales herramientas tecnológicas que emplean los productores para analizar el rendimiento y calidad de las praderas, pues este sistema innovador integrado en la agricultura permite conocer con exactitud el nivel proteico y energético del forraje para la alimentación de los animales. Este aparato puede ser manipulado de distintas maneras. En este caso, se conecta a un dispositivo móvil para ser volado y mediante una cámara de 12 megapíxeles capta las imágenes que serán analizadas. Para hacer el análisis, lo que se hace es que se pone a volar el dron, se toma una foto, la altura puede ser entre 200, 300 metros de altura. Cuando estás alto, la ventaja que tienes es que cobijas una gran área, entonces tenemos información de una gran pradera. Luego esa imagen se baja al computador y en el computador lo que hacemos es que mediante un software que se llama Taurus Web se importa la imagen y mediante algoritmos él nos procesa esa imagen y nos da la información. Estamos validando 4 algoritmos, un algoritmo para proteína cruda, otro para energía, fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. Esta validación consistía en coger un método tradicional que existe en el mercado, que es el método NIRS, donde uno manda una muestra de forraje y el laboratorio te dice qué proteína, qué energía y qué fibras tiene. Nuestra entrevistada de hoy asegura que empleando el dron se obtienen cerca de 93% de confiabilidad, donde las imágenes obtenidas permiten ver en términos de porcentajes la proteína y fibra de los diferentes pastos, y así poder determinar si realmente están en condiciones de ser consumidos por los animales, dependiendo si se encuentran en trópico alto o bajo. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso en ganadería? Entonces, lo importante es, por ejemplo, saber cómo está el crecimiento de mi pradera, cuál es el momento óptimo en el cual el ganado debe entrar a pastorear, cuál es la edad óptima de consumo. Evaluar, por ejemplo, tipos de fertilización, evalúo 2 tipos de fertilización, quiero cuál de los 2 me está funcionando mejor. A veces tengo en la misma finca diferentes tipos de pradera, entonces yo puedo analizar cada pradera y decir, ah, no, este lote que tiene una mejor proteína se lo va a dejar a mi grupo, por ejemplo, mis vacas de leche o mis animales que están ya próximos a sacrificios, a los de ceba. Entonces yo puedo definir en mi finca cuál es la calidad del forraje y en qué momento está óptimo para el consumo y tener mejores indicadores a nivel de producción de leche y producción de carne. Una vez obtenidas las imágenes, son evaluadas en un software donde por medio de colores infrarrojos se conoce el rendimiento de la pradera y las zonas en las que los animales ya pueden iniciar pasturas. Este proceso toma alrededor de 20 minutos y puede realizarse en el tiempo que el productor la requiera. Sin embargo, expertos sugieren que cada 15 días se esté analizando la eficiencia forrajera en las curvas de análisis. La idea es que tú tengas información. Entonces yo puedo comenzar a medir diariamente o cada 8 días y evaluar cómo va la curva de crecimiento de mi pradera y en qué momento fue que llegó al máximo, que es el momento de consumo. Entonces lo puedo utilizar varias veces. Tú puedes evaluarlo por el nivel de proteína y por el nivel de energía. Yo quiero consumir un pasto que tenga el máximo nivel de proteína y el máximo nivel de energía. Entonces, como te decía, es una curva, va subiendo hasta que llega a una meseta y comienza a caerse. Entonces yo debo consumir ese pasto cuando tiene el máximo nivel de proteína y energía. El dron puede llegar a cubrir cerca de 50 hectáreas debido a la altura que maneja. Es ahí donde se favorece la precisión de cada pradera gracias a las imágenes multiespectrales que logra capturar. Es así como el productor puede hacer más eficiente el uso de fertilizantes y saber la cantidad de nutrientes que tienen los forrajes para garantizar los índices en proteína, energía y fibra, que le serán suministrados al animal para que repercuta en sus producciones. Lo otro que para que nos sirve este tipo de información es que yo puedo hacer balanceo de raciones. Si tú tienes la información real de tu pradera, cuánto es la proteína, la energía y la fibra, yo puedo con un suplemento o complemento que yo tenga en la finca, cuadrar mi balanceo de raciones y definir exactamente con este alimento mi vaca va a ganar tantos kilogramos o va a producir tantos litros de leche. El promedio de proteína que debe tener el forraje es de 18%, alcanzando un nivel de 4.5 de energía neta, cifras que pueden ser evaluadas por medio de la curva de análisis. Según nuestra entrevistada, un dron puede llegar a costar entre 1 y 2 millones de pesos dependiendo de las necesidades del productor. Sin embargo, adquirir esta tecnología en las fincas garantiza el óptimo rendimiento de las praderas y estabiliza costos.
El ambiente es uno de los aspectos que más preocupa a los ganaderos del departamento del Guaviare, pues su producción láctea se ha visto perjudicada debido al cambio climático presentado en la zona. Según nuestro experto, en esta finca existían 2 periodos importantes de verano en donde se llevaba a cabo el nacimiento de los terneros. No obstante, con el paso del tiempo y aumento de las lluvias, se redujo esta etapa a una sola en el año. Pero como consecuencia del cambio climático, este veranito de agosto ya prácticamente no se presenta. Entonces se nos está presentando una sola temporada fuerte de nacimientos. ¿Eso a qué nos ha obligado? A manipular cada vez más la fisiología reproductiva de los bovinos y poderle dar una sostenibilidad a la ganadería en los sistemas de lechería. El exceso de temperaturas altas o bajas perjudica significativamente la productividad de los animales. Por ejemplo, en climas demasiado cálidos, las hembras entran en un estrés calórico, el cual reduce el consumo de alimento, ocasiona falla en la termorregulación del animal y perjudica la cantidad o composición de la leche. Nos toca tener un gasto adicional para regular ese ciclo estral de los animales y programar las preñeces y asimismo los nacimientos durante cada mes del año. De cierta manera tenemos que forzarlo mediante el uso a veces de algunos hormonales para regular el ciclo estral de los bovinos o sencillamente programando con los destetes controlados de los animales. El tener que inducir el celo en las hembras será un retraso en la producción láctea del predio, pues si los días abiertos se prolongan, la hembra tardará en quedar preñada nuevamente, la meta de una cría al año no se cumplirá y finalmente la productividad láctea tendrá inconvenientes. Inicialmente cuando empezamos a sincronizar como todo el calendario para nacimiento durante todo el año en ganaderías de leche, que tengo días abiertos, días donde no voy a tener una producción ideal. El clima no solo afecta a los bovinos adultos, pues los terneros recién nacidos también reciben afectaciones por parte de este fenómeno. Cuando las temperaturas altas incrementan, muchos de los microorganismos que habitan normalmente en el suelo mueren o en su defecto adquieren mayor resistencia a la temperatura y se desarrollan con más facilidad. Básicamente cuando un ternero nace, lo que uno hace es prestarle atención al ombligo. El ombligo, así como es la principal fuente de alimentación de un feto dentro del vientre de la madre vaca, es también una fuente de entrada de enfermedades grandísima. Entonces, pensando en los ectoparásitos, refirámonos principalmente a las moscas, sí permitirían la infestación con larvas y posterior infectación por bacterias. Cuando los productores no desinfectan correctamente el ombligo de sus terneros o permiten que éste esté a libre exposición, pueden adquirir enfermedades como la poliartritis séptica, la cual afecta directamente las articulaciones del animal y perjudica su desarrollo futuro. Sí permite la entrada de enfermedades. Es muy común acá en la región la poliartritis séptica. Tenemos muchos problemas porque algunos de nuestros ganaderos todavía están aprendiendo a manejar la desinfección del ombligo. Nuestro entrevistado sugiere a los ganaderos del país iniciar procedimientos silvopastoriles, pues estos reducen la emisión de dióxido de carbono, permiten el mantenimiento de los ecosistemas y finalmente los árboles instalados en los potreros brindan una zona de confort para los animales. El calostro es la primera secreción de las glándulas mamarias de las hembras después del parto. De estos fluidos depende el óptimo crecimiento de las crías y su estabilidad corporal en sus diferentes etapas productivas. De no ser así, los ovinocultores necesitan contar con alternativas alimenticias sustitutas que satisfagan las necesidades energéticas de los corderos. Y para ello, nuestro entrevistado de hoy lleva a cabo el calostro artificial, un alimento de bajo costo hecho a base de leche en polvo mezclada con leche bovina. Las principales causas son 4, pues la muerte de la madre, la baja habilidad materna que tienden a tener algunas razas, también está las ovejas que se tienen en tratamiento, también está digamos que la cuarta, es ya partos múltiples que hayan, pues en ese caso tenemos que intervenir pues ya con este calostro artificial. Generalmente la leche bovina trae un 12% de sólidos totales, la leche bovina ya trae más o menos 20% de sólidos totales. Entonces lo que nosotros hacemos es, en un litro hay alrededor de 120 gramos de sólidos totales.
Entonces lo que hacemos es agregarle alrededor de un 8% a ese 12% para completar un 20%. Para que los intestinos de los corderos puedan funcionar con normalidad, los expertos recomiendan que las crías deben tomar cerca del 10% de su peso en calostro durante las primeras 24 horas. Por lo que la densidad de leche, tanto en polvo como en bovina, puede equilibrarse hasta completar los sólidos totales similares a la oveja, por lo que el artificial debe ser elaborado con las mismas características de la leche ovina, para evitar el desnivel en la ganancia de peso diaria de los corderos. El calostro que nosotros utilizamos acá es leche que ordeñamos pues normalmente de las vacas, también leche en polvo, de la que convencionalmente se utiliza pues para la alimentación de los infantes, de los niños, digamos. Y ya se mezclan esas dos. Para elaborar un calostro artificial se debe contar con un recipiente limpio que contenga una especie de chupete parecido al pezón de la oveja, para que funcione como mamadera. Es así como la cría puede adaptarse fácilmente al biberón. Adicionalmente, la leche puede ser mezclada con la yema de huevo para incrementar los niveles proteicos del calostro. En esta etapa es recomendable que el ovinocultor tenga un control de las medidas de cada ingrediente para evitar efectos secundarios en la cría. Pues lo que normalmente utilizamos es una pesa digital que nos asegura pues el pesaje pues adecuado de esta leche y como tal pues un recipiente el cual taramos y utilizamos para pesar la leche en polvo. Y ya procedemos a un recipiente más grande para ya hacer la mezcla. Lo que procedemos es a colocar un recipiente pequeño en la gramera, lo que procedemos es a tararla, o sea que queden ceros, y ya procedemos a agregar la leche en polvo hasta que nos llegue a los 80 gramos, la disolvemos en la leche bovina, y procedemos a calentar la leche. Si la leche está mejor, digamos, ya más o menos a una temperatura de 38 grados, ya podemos pues agregar la leche en polvo, la disolvemos y ya pues la suministramos al cordero. Nuestro entrevistado utiliza un termómetro para medir la temperatura de la leche y saber si está lista para ser suministrada a los corderos durante el día. Pues según profesionales, el calostro actúa como un laxante para la expulsión de meconio que se pega en el feto durante el parto, ya que estos nacen con bajas reservas de vitamina A. Digamos, pueden ser como nosotros normalmente lo hacemos, pues es 3 veces al día. Digamos, una en la mañana, una al mediodía y una ya en la noche. Y así asegurar la toma de calostro hasta el destete, que se realiza alrededor de los 60 a 75 días. El peso adecuado que debe tener un cordero al destete oscila entre 20 y 22 kilos, por lo que el calostro artificial garantiza el desarrollo de la cría y que se disminuyan las incidencias de contraer enfermedades, pues durante esta etapa los animales tienden a ser más vulnerables ante cualquier patología que se pueda presentar en las fincas. Las alertas están encendidas desde hace un par de años por parte del Ministerio de Ambiente de Colombia tras revelar que en el país existen más de 200 especies de orquídeas amenazadas por cuenta de la sobreexplotación y comercialización que en muchas ocasiones es ilegal. Pues a raíz de esta preocupante situación, un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA centran sus esfuerzos para conservar las especies a través de una técnica in vitro. Tiene que ver con la conservación de orquídeas, que estamos realmente en un punto muy grave por la deforestación y por la contaminación de los ecosistemas. Se han acabado mucho las orquídeas y porque realmente las cogen mucho lo que llaman materos para los coleccionistas privados. La expresión cultivo in vitro de plantas significa cultivarlas dentro de un frasco de vidrio en un ambiente artificial. Esta técnica tiene 2 características fundamentales: la asepsia, que es la ausencia de gérmenes, y el control de los factores ambientales que afectan el crecimiento. Una de las técnicas es trabajar con las semillas. Este es el fruto de orquídea. Se puede obtener por polinización natural o por polinización artificial. Y esto contiene semillas, miles de semillas que luego se siembran en un medio como este, que contiene todos los nutrientes.
Normalmente estas semillas en la naturaleza se desarrollan muy poquito porque están buscando un hongo para su desarrollo, porque lo necesitan. Las semillas de orquídea no tienen alimento como las otras semillas, entonces se asocian a un hongo para poder germinar. Al frasco en el que se desarrolla la planta se le aplican una serie de nutrientes, vitaminas, minerales, azúcares y extractos naturales como agua de coco, manzana, banano, entre otros, que facilitan su crecimiento. Después de esto, ya cuando las semillas han germinado y se producen plantas pequeñitas, se pasan a otros medios para obtener estas plantas más grandes. Hay semillas que germinan ya en 15 días, uno ya ve los punticos verdes, y a veces se demoran 6 meses para empezar a pasarlo, otros 3 meses, pero el proceso total para obtener ya estas plantas es aproximadamente 1 año y medio. Las condiciones de temperatura, que van entre 18 y 20 grados Celsius, son fundamentales para garantizar un crecimiento adecuado. Asimismo, los periodos de luz cumplen un papel importante en este proceso. Normalmente uno trata como de copiar hasta cierto punto las condiciones en que están en la naturaleza, es decir, cuánto periodo de luz, o sea, lo que se denomina fotoperiodo. Para la mayor parte de plantas estamos trabajando con 16 horas luz, 8 horas oscuridad. Para otras plantas es de 12 horas luz, 12 horas oscuridad. Y realmente pues se obtienen muy buenos resultados con eso. Una vez se cumple el tiempo de germinación, se introducen las plantas al medio natural. Generalmente, la plántula es puesta en una matera para que termine de crecer y finalmente florezca. Este proceso dura entre 6 meses a 1 año. Uno puede o propagarlas o ya cuando están listas en este momento, se extraen y se colocan en un sustrato que generalmente tiene pino, pátula, carbón, y se coloca en una bolsita plástica para protegerla un poquito, porque estas plantitas están en un medio totalmente sin los microorganismos y hay que adaptarla. La diferencia más significativa entre una orquídea que se desarrolló en un sistema in vitro y otra que fue sembrada en un ambiente natural es la vigorosidad en su estructura y color. Generalmente una planta que se produce in vitro, inclusive de orquídea, tiene mayor vigor. No podemos decir que sea una planta sana, a no ser que se empleen técnicas especiales para ello, pero son plantas que tienen muy buen vigor, o sea que la flor y la planta en sí, las hojas, van a ser muy buenas, pero tienes que cuidarlas. Bajo este preocupante panorama, esta técnica va tomando fuerza en los laboratorios de Colombia, que pretenden salvar estas especies amenazadas en desaparecer en los próximos 10 años. Propagar orquídeas con la técnica in vitro es sin duda más eficiente en comparación al método natural. Anualmente se pueden llegar a cultivar en un laboratorio más de 1.200 plantas. Se acabó el año, pero aprendimos mucho del trabajo de los campesinos de nuestro país y obviamente la función tan importante que ellos han cumplido durante la pandemia, porque no han dejado de sembrar sus productos y nosotros de alimentarnos como ellos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en La Finca de Hoy. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.